Bueno, empezamos entonces nuevo capítulo. Estamos en el capítulo número 4, el infierno. Y hoy vamos a hablar más concretamente sobre la intuición de las penas futuras. Vamos a leer cada ítem que nos trae el libro El cielo y el infierno y vamos comentando. En el ítem número 1 nos dice lo siguiente, Kardec. En todas las épocas, el hombre ha creído por intuición que la vida futura sería feliz o desdichada según el bien o el mal practicándose en este mundo. No obstante, la idea que él se formó de esa vida guarda relación con el desarrollo de su sentido moral y con las nociones más o menos acertadas del bien y el mal. Las penas y las recompensas son el reflejo de sus instintos predominantes. Así, por ejemplo, para los pueblos guerreros, la suprema felicidad consiste en los honores que se rinden a la bravura. Para los pueblos cazadores consiste en la abundancia de la caza. Para los pueblos sensuales, en las delicias de la voluptuosidad. Mientras el hombre esté dominado por la materia, solo comprenderás la espiritualidad de modo imperfecto. Por esa razón, imagina para las penas y los goces futuros un panorama más material que espiritual. Cree que en el otro mundo debe comer y beber más y mejor que en la tierra. Más tarde, en las creencias sobre el porvenir se encuentra una mezcla de espiritualidad y materialidad, de modo que al lado de la beatitud contemplativa, el hombre coloca un infierno con torturas físicas. Es decir, aquí lo que nos dice Kardec es que los sufrimientos que soportamos ahora o vayamos a soportar después de la muerte son la verdad un reflejo de lo que nosotros llevamos dentro, ¿no? De nuestros instintos o de la falta de desarrollo moral que todavía vivimos debido al apego que tenemos todavía de la materia. En el punto número 2 nos dice lo siguiente. Puesto que solo podía comprender aquello que veía, el hombre primitivo modeló su porvenir según el presente. Para comprender otros tipos, además de los que tenía a la vista, necesitaba un desarrollo intelectual que solo el tiempo habría de completar. El panorama de los castigos de la vida futura que idealizó no era otra cosa que el reflejo de los males de la humanidad, pero en una escala mucho mayor. En él reunió todas las torturas, todos los suplicios y las aflicciones que encontró en la tierra. Así, en los climas abrasadores, imaginó un infierno de fuego, y en las regiones boreales un infierno de hielo. Aún no estaba desarrollado el sentido que más tarde lo llevaría a comprender el mundo espiritual. Solo podía concebir penas materiales. De ahí resulta que, con pequeñas diferencias en la forma, los infiernos de todas las religiones se asemejan. Bueno, nosotros vamos a ver ahora, de acuerdo a todo eso, lo que explica Kardec, que es muy real, ¿no? Vamos a ver de una forma un poco resumida la idea del más allá, ¿no? Según algunas culturas o religiones. Empezamos con los egipcios, ¿no? Nosotros hemos visto ya en alguna otra clase, pero ellos creían que el cuerpo tenía que ser preservado, ¿no? Después de la muerte para que el espíritu sobreviviera, por lo que hicieron todo lo posible para prepararse, ¿no? Para la vida después de la muerte.
construyeron tumbas para proteger a sus muertos, ¿no? Las conocidas, las más elaboradas, son los monumentos conocidos como pirámides, ¿no? Las pirámides. Los egipcios también proporcionaban a sus muertos instrucciones escritas, incluyendo consejos sobre cómo vivir al peligroso, porque creía que era peligroso, el viaje después de la muerte, y también proporcionaban guías para el más allá. Los textos inscritos en las paredes de las tumbas reales incluían oraciones, himnos y hechizos mágicos para proteger a los muertos de los peligros del viaje del alma. Una de las colecciones más famosas de los escritos egipcios es el libro de los muertos. Es un libro muy famoso, ¿no? Del que a menudo se enterraban esos libros junto con los cuerpos de los muertos, ¿no? Ellos creían también que un alma tenía que convencer a los dioses de que no había cometido ningún pecado en la vida. Entonces, el corazón de la persona muerta era colocado a un lado de la balanza, donde nosotros podemos ver aquí en este dibujo, ¿no? Era colocado a un lado de la balanza con una pluma del tocado de Maat, la diosa del juicio, por el otro, ¿no? Entonces aquí un corazón y aquí una pluma. Si los dos estaban equilibrados, el alma estaba libre de pecado. Los que fracasaban en la prueba eran devorados por un monstruo. Entonces era eso lo que ellos creían, ¿no? Y aquí en esta pintura muestra cómo sería el juicio, ¿no? De los egipcios después de la muerte. En la mitología africana, ¿no? Ellos creen que los espíritus humanos viven después de la muerte, solo que algunos grupos creen que estos espíritus viven bajo tierra en un mundo muy parecido al de los vivos, pero invertido. Es decir, los espíritus duermen durante el día y salen por la noche. Entonces aquí siguen, o sea, lo mismo que pasan durante la vida, pasan durante la desencarnación, tienen las mismas costumbres, ¿no? Otras actividades, pero al revés, ¿no? Mientras los encarnados están haciendo sus actividades durante el día, los muertos están durmiendo y por la noche al revés, ¿no? El judaísmo, por ejemplo, en el judaísmo inicial, ellos creían en el Sheol, que es una existencia sombría a la cual todos eran enviados indiscriminadamente tras la muerte. La posición judía mayorista, ¿no? Porque hubo algunos cambios, entonces lo que es la mayoría ahora actual cree que el infierno es un lugar de purificación para el malvado, ¿no? Para el pecador, en el que la mayoría de los castigados permanece hasta un año, aunque algunos están eternamente. En el Islam, por ejemplo, prevé un juicio final, ¿no? Para todos los creyentes, como en el cristianismo, ¿no? En algunas religiones cristianas, ¿no? Y las referencias al fuego del infierno abundan en el Corán. Durante la vida, los ángeles escribanos, uno a cada lado, ¿no? Uno a la derecha, pues puntuando las buenas acciones, y el otro a la izquierda, pues tomando nota de las malas acciones de la persona, ¿no? Van pues analizando, ¿no? En el juicio el hombre, y estos serán juzgados de acuerdo con esos libros, ¿no? Con esos
con estos apuntes de esos ángeles. Y ahí ellos creen en un puente llamado Puente Sirat, delgado, que es un puente muy delgado como un cabello, que debe ser atravesado por los que se dirigen al paraíso, y aquel que caiga irá a parar a las llamas del infierno. Y aquí tenemos una pintura, ¿no? Que nos demuestra un poco, según el Islam, cómo sería la vida después de la muerte. Por otra parte, en el hinduismo y el budismo creen también en el infierno, pero únicamente como escenario transitorio dentro del ciclo de reencarnaciones. Los hindúes creen hasta en 21 infiernos, ¿no? En los que se pueden reencarnar los que han cometido faltas mortales. El reino de los Narakas es el infierno budista, ¿no? Que sería como este dibujo, esta pintura que tenemos aquí. Bueno, y podemos citar muchas más culturas y religiones, pues esta idea de infierno, la verdad, es una idea que está en la historia de la humanidad. Pero vamos a ver ahora y analizar algunas preguntas del libro de los espíritus. En la pregunta 243, pregunta Kardec, ¿no? A los espíritus. ¿Los espíritus conocen el porvenir? Y la respuesta, eso también depende de su perfección. A menudo solo lo entreven, pero no siempre se les permite revelarlo. Cuando lo ven, les parece presente. El espíritu ve el porvenir con mayor claridad a medida que se acerca a Dios. Después de la muerte, el alma ve y abarca de una mirada sus emigraciones pasadas, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para ello, es necesario que, al cabo de muchas existencias, esté totalmente compenetrada con Él. O sea, la verdad es que no tenemos una idea muy clara, ¿no? Del porvenir, que en este caso sería el cielo, ¿no? O la felicidad, la verdadera felicidad, ¿no? La felicidad futura, porque estamos todavía muy alejados de Dios, no comprendemos todavía la esencia de Dios, ¿no? Y por consiguiente sabemos más del infierno porque es lo que se acerca más a la materia, ¿no? De la cual estamos muy apegados todavía. En la pregunta 253, los espíritus experimentan nuestras necesidades y padecimientos físicos. Los conocen porque los han sufrido, pero no los experimentan como vosotros materialmente, pues son espíritus. Y la 255, cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta? Angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. Es decir, estamos tan arraigados todavía a la materia que los padecimientos que podemos sufrir después de la muerte nos pueden causar una impresión casi material, ¿no? De tan arraigados y apegados a la materia, ¿no? Que estamos. Hay espíritus incluso que relatan, que sienten muchas veces hambre, frío, dolor, ¿no? Sin hablar, eso como sensaciones físicas, ¿no? Pero eso sin hablar de la angustia, por ejemplo, de la rabia, del celo, el miedo y todos los sufrimientos morales que puede padecer un espíritu, ¿no? Después del desencarne. Bueno, vamos a ver en el ensayo teórico acerca de la sensación de los espíritus, en la cuestión
257, algo muy, muy interesante, ¿no? Que nos propone Kardec. Nos dice lo siguiente. Se nos dirá, pensábamos que una vez liberados de nuestra densa envoltura, instrumento de nuestros dolores, no sufriríamos más. Pero ahora nos informáis que nuestros padecimientos continuarán, no importa de qué modo, pues aún así sufriremos. Bueno, es lo que nosotros podemos pensar a menudo, ¿no? Y mira la reflexión de Kardec, ¿no? Así es, por desgracia. Todavía podremos padecer y mucho y por un tiempo muy prolongado, pero también podremos dejar de sufrir desde el instante mismo en que abandonemos esta vida corporal. Los padecimientos de la tierra a veces son independientes de nosotros. No obstante, muchos son la consecuencia de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar. ¿Cuántos males, cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos, a su ambición, en una palabra, a sus pasiones? El hombre que siempre haya vivido con sobriedad, sin abusar de nada, que siempre haya sido sencillo en sus gustos y modesto en sus deseos, se ahorrará muchas tribulaciones. Lo mismo sucede con el espíritu, pues los padecimientos que soporta siempre son la consecuencia del modo como vivió en la tierra. Sin duda, ya no tendrá gota ni reumatismo, pero sí otros pesares que no son menores. Hemos visto que sus padecimientos son el resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia. Cuanto más desprendido está de la influencia de la materia, dicho de otro modo, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones penosas experimenta. Ahora bien, de él depende liberarse de dicha influencia desde esta vida. Tiene libre albedrío y por consiguiente la opción de hacer o dejar de hacer. Domeñe sus pasiones animales, no tenga odio ni envidia, celos ni orgullo. No se deje dominar por el egoísmo. Purifique su alma mediante los buenos sentimientos. Practique el bien. No atribuya a las cosas de este mundo más importancia de la que se merecen. Entonces, incluso con su envoltura corporal, ya estará purificado, ya estará desprendido de la materia, y cuando abandone esta envoltura, no sufrirá más su influencia. Los padecimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún recuerdo penoso. No le quedará al respecto ninguna impresión desagradable, porque solo habrán afectado al cuerpo y no al espíritu. Se sentirá feliz de haberse liberado y la paz de su conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral. Hemos interrogado a miles de espíritus que han pertenecido a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que abandonaron su cuerpo. Los hemos estudiado paso a paso en esa vida de ultratumba para observar los cambios que se operaban en ellos, en sus ideas y sensaciones. Desde ese punto de vista, han sido los hombres más comunes los que nos proporcionaron los elementos de estudio más valiosos. Ahora bien,
Siempre hemos observado que los padecimientos guardan relación con la conducta, cuyas consecuencias los espíritus sufren, y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han seguido el camino del bien. En conclusión, si sufren es porque así lo han querido. Solo deben ocuparse a sí mismos, tanto en el otro mundo como en este. Es decir, como hemos visto en el ítem número 1 ya del cielo y el infierno, Kardec creo que pone ahí una frase muy clara, ¿no? Cuando dice: las penas y las recompensas son el reflejo de nuestros instintos predominantes, ¿no? El infierno, así como el cielo, no es un lugar determinado, no un lugar físico, un lugar fijo, sino es algo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Pero nosotros podemos llevar este cielo o este infierno estando encarnados, ¿no? Vivir en un infierno o vivir en un cielo, ¿no? Debido a nuestras propias elecciones. Y después del desenlace, todo lo que hemos sembrado, claro, vamos a llevar con nosotros, vamos a seguir viviendo en este infierno si es lo que hemos sembrado durante nuestra encarnación. Todas las amarguras, todo el remordimiento, el odio, la codicia, y etcétera, ¿no? El orgullo, el egoísmo. Lo que debemos hacer entonces es cuidar nuestra conducta ahora, ¿no? Prestar atención en el camino que estamos siguiendo, ¿no? Que estamos haciendo. Y pensar, ¿no? Reflexionar. ¿Me siento feliz o desdichado? ¿Algo puedo hacer por mí? ¿Cómo puedo mejorar mis pensamientos, mis sentimientos, mi comportamiento, ¿no? Mi conducta? ¿Hago algo útil para mí, para los demás? Pensar, el niño o la niña, ¿no? Que fui ayer, estaría orgullosa del adulto que me he transformado hoy. ¿Qué busco? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué anhelo? ¿No? Y creo que lo más importante, me siento cerca de Dios, porque es este acercamiento a Dios que me va a ayudar a ver el porvenir, ¿no? Como nos explicaron los espíritus. Entonces, son tantas preguntas que podemos hacer para conocernos, para descubrir nuestro verdadero yo, y tantos caminos que podemos elegir para ser feliz y para llegar hacia Dios, ¿no? Que es el sentido de nuestra vida, ¿no? Y creo que este capítulo, este inicio de capítulo nos deja una reflexión bastante importante, porque hemos hablado ya en el capítulo anterior del cielo y ahora vamos a entrar en el infierno. Ya vamos comprendiendo que esto son creaciones nuestras, de nuestro pensamiento, hasta porque el pensamiento es forma, todo lo que pensamos nosotros plasmamos realmente, ¿no? Son creaciones nuestras. Entonces, creo que queda aquí una reflexión bastante importante. ¿Qué estamos construyendo para nuestro futuro? Para la vida futura, ¿no? Durante nuestra encarnación, nos estamos preparando realmente para el porvenir. ¿Qué es lo que nos espera después del desenlace? Y esta construcción es desde ahora, con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos tener ahí fijo
siempre, de por vida, todos los días de nuestra vida, para cuidar, cuidar nuestro camino, cuidar nuestros pensamientos, y pensar en mejorar, pensar en buscar este cielo, esta felicidad, ¿no? Y no crear desde ahora, no vivir desde ahora un infierno, ¿no? Y tentar desde ahora este desapego, esta desmaterialización para que después del desenlace no nos pille por sorpresa, por decirlo así, llegar y estar en una situación como esta. Creo que hay mucho que reflexionar, mucho que pensar sobre este tema.